compartirles pantalla. ¿Alguno de ustedes participó de nuestra capacitación de salud mental? Sí, claro, claro. Súper, Caterine estuvo por allá, Melisa también, excelente. Entonces, estaba para Melisa, esta va a ser directa. Melisa, ¿te acordás? Puedes responder abriendo el micrófono por el chat. ¿Te acordás cuáles son las fases de una crisis? No las recuerdo todas y nos pone una carita triste. No problem, ya las vamos a recordar para aquellos que estuvieron en la capacitación y no las recuerdan. No problem, vamos a hacer un recorderis, y para aquellos que no estuvieron en nuestra capacitación de salud mental, entonces las van a reconocer en este momento. Una de 30. Se van a acordar también de revisar que su iconito del micrófono esté cerrado. Resulta que las crisis tienen entonces unas características. Las crisis entonces las entendemos como unos momentos, unas situaciones en las que ese ser humano puede atravesar. Podrían haber unas crisis circunstanciales o unas crisis más específicas. Cuando hablamos de una crisis circunstancial, entonces es porque ese ser humano está teniendo unas dificultades muy específicas, muy de su cotidiano. Cuando hablamos de una crisis más amplia, es lo que podríamos denominar en este momento COVID-19. En esas crisis circunstanciales... Qué pena Caro, interrumpo. disculpa. Es que no está, no compartiste Eso pantalla, sino que estás iba a grabando. preguntar, si de pronto está compartida la o no, porque no estamos visualizando. Lo Ya sé. nuevamente por favor, ¿Alguien? hemos empezado. No, acuérdense que yo les dije que iba a estar yendo y viniendo. ¿Alguien prendió la grabación? Sí, no sé quién fue, probablemente fue Steven, que dejan referencia de estos espacios. Y aquí no me quiere compartir. Eso es lo que estoy tratando de encontrar aquí en pantalla para poder presentarles a ustedes. Entonces, ya vamos a tratar a ver si nos funciona este aparato, porque ya hemos tenido varias capacitaciones y nos ha funcionado, pero hoy no nos quiere funcionar. Me van a avisar si ya se dejó compartir, si ya están viendo la pantalla. Ya se visualiza, ya se visualiza. Sí, ya, ahora sí. Sí. Súper. Sí, va a tocar. Súper. Entonces, resulta que cuando hablamos de esos primeros auxilios psicológicos es lo que aplicamos en ese primer momento de contención para una persona frente a una circunstancia de crisis, que puede ser una crisis grande, como lo que decimos el COVID-19, o una crisis circunstancial, que podrían ser momentos de pérdida, de la pérdida de mi trabajo, de la pérdida de una relación, de una pérdida de un ser querido o de mi mascota, o la muerte, enfermedad, desempleo, fracasos económicos. Entonces, desde allí podemos entender crisis de los seres humanos. Las características de los primeros auxilios psicológicos son muy básicas y muy claros. Es muy breve, es inmediato. Se trata de centrarse en esas estrategias de afrontamiento. ¿Eso qué es? Esa capacidad, ese recurso que tiene la otra persona para poder afrontar esa situación difícil por la que está atravesando y que de una u otra manera no ha podido identificar por sí mismo, no lo ha podido hacer solo. También en algunos casos reduce el peligro de muerte y brinda equilibrio emocional a esa persona que está atravesando por ese momento de desborde emocional. ¿Cuál es ese objetivo primordial de los primeros auxilios psicológicos? Tranquilizar y estimular a esa persona para que
ya que está en un alto nivel de estrés, ese nivel de estrés empiece a regular y a través de ese acompañamiento se canalicen las emociones de ese ser humano. Los primeros auxilios psicológicos entonces tratan de aportar calma de una manera no intrusiva. Claro, ¿cómo que no intrusiva? Cuando hablamos de un primer auxilio psicológico, entonces no hablamos de una terapia, por eso un primer auxilio psicológico lo puede brindar cualquier ser humano que tenga o que esté capacitado en ellos. No es exclusivo para los psicólogos, entonces por eso desde el área de seguridad y salud y gestión del talento humano de la empresa definieron, venga, vamos a empezar a hablarle de esto a nuestros líderes porque también necesitamos de ese compromiso del líder, porque en ocasiones gestión humana no puede abarcar todos esos momentos de crisis por los que pueden atravesar las personas y que necesitan un espacio simplemente de escucha y conversación. No se da un diagnóstico en un primer auxilio psicológico, no tiene esa finalidad, tampoco se aborda a profundidad, pues desde allí es que no somos intrusivos, simplemente llegamos hasta un punto hasta el cual estamos habilitados y el resto se lo dejamos al profesional especialista en el área clínica. No hacemos promesas que no podemos cumplir y desde allí también es importante empezar a entender estos primeros auxilios psicológicos, no como ese espacio en el que me convierto en un héroe para el otro, sino un espacio en el que me convierto en un canal, en un filtro de escucha para que esa otra persona pueda ir encontrando el significado de ese momento de crisis y ir realizando esa contención y esa canalización de sus emociones. Esos primeros auxilios psicológicos no son regañar. En un primer auxilio psicológico nunca regañamos. En un primer auxilio psicológico tampoco retamos a esa persona y tampoco invalidamos las emociones. Si yo les digo a ustedes esto, no le vas a invalidar la emoción a Steven. ¿Qué entienden ustedes por invalidar una emoción? ¿Quién nos quiere contestar esa pregunta? Lo que entienda por invalidar la emoción del otro. Recuerden que nos pueden abrir el micrófono o contestar por el chat. Hacerle sentir a Steven que sus sentimientos no son importantes, que está equivocado con la emoción que está sintiendo, como minimizar la importancia de lo que está sintiendo él. Súper maravilloso. Había otra persona que también había abierto el micrófono y dijo yo. ¿Quién fue? Sí, pero lo que pasa es que ya dijo, pero de pronto complemento un poquito y adicional a lo que ya se mencionó, también es como tratar de decirle, no, es que vos no deberías de haber actuado así, sino así, como tratar de convencerlo de que lo correcto es lo que yo le estoy diciendo, y tampoco, ¿cierto? Muy bien, excelente. Listo. Por aquí Andrés Ríos nos dice en el chat, respetar la opinión o el punto de vista del otro. Súper bien, muchas gracias a ustedes tres que participaron en la respuesta a esta pregunta. Sí, resulta que invalidar esa emoción del otro es esa, y precisamente desde allí es que como líderes nos debemos empezar a cuestionar cuán bueno soy escuchando. Si ustedes tuvieran que darle una puntuación a esa pregunta del 1 al 10, ¿qué pondrían? Respondan por el chat. Yo no me voy a dar cuenta de cuáles van a ser sus respuestas de ese número. Yo simplemente estoy aquí y Steven nos va a ayudar. Simplemente pónganle un número a eso. ¿Cuán bueno soy escuchando? Reflexionenlo con honestidad. Listo. Entonces varios califican, algunos dicen un 9, un 8, otro 8, un 7, un 8, un 9, un 8, un 8, un 9, un 7. Listo, vamos a ver quién más por aquí. Un 9. Estas calificaciones están muy altas, eso está muy bien.
Cuando nosotros brindamos un primer auxilio psicológico, debemos también centrarnos en unos principios éticos y de cuidado de quién, del otro, pero también de mí mismo. Actuar con calma y amabilidad. Desde allí entonces debemos cuestionarnos cuánta calma le estoy aportando yo al otro. ¿Cómo aporto yo calma a ese otro? Cuando le demuestro a través de mi actitud frente a esa escucha que de verdad lo estoy escuchando. ¿Cómo no podría estar escuchando al otro? Cuando me siento y tengo el celular al frente, cuando estoy siendo multitarea, pero también diciéndole al otro, tranquilo que yo te estoy escuchando, no te miro, pero te estoy escuchando. Desde allí no le estamos aportando calma ni una escucha organizada. Entonces es un punto supremamente importante y hace parte de un principio ético cuando estamos brindando un primer auxilio psicológico. Debemos sacar ese tiempo y ese espacio exclusivo para esa persona que necesita ser escuchada. Mantenerse visible y cercano sin que seamos invasores. En ese mantenernos cercanos y visibles nos aplica cuando estamos frente a frente con ese otro ser humano, cuando estamos teniendo esa cercanía en este momento de crisis, en este momento en el que nos encontramos ahora, es muy probable que esa cercanía se dé, pero a través del medio virtual. Cuando hablamos de mantenernos visibles y cercanos, atravesando en relación a esta virtualidad por la que estamos pasando, entonces significaría invitar a ese otro, prende tu cámara, ven yo prendo la mía, mantengámonos visibles frente a esa otra persona. Ese mantenernos visibles frente al otro también nos va a servir para poder identificar aspectos en ese otro, aspectos que pueden ser clave para nosotros poder decir, necesitamos una ayuda extra, necesitamos levantarle la mano a gestión humana, seguridad y salud en el trabajo para que esta persona reciba otro tipo de acompañamiento. Ahorita vamos a pasar a profundizar un poquito más a eso. Aseguramos la confidencialidad a través de ¿qué? Asegurándole a esa persona, garantizándole a esa persona lo que tú nos dices va a quedar en este espacio, simplemente no va a salir de aquí, a menos de que sea completamente necesario y debamos pedir una ayuda adicional. Desde allí también hay que dejar claridad con eso. ¿Por qué? Porque ustedes deben de establecer un límite y no brindar expectativas que no se puedan cumplir. No exceder las competencias ni pasar el marco de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Tiene que ver con esto. No podemos realizar promesas que no puedan ser cumplidas, ni tampoco guardar información que deba ser trasladada al área de seguridad y salud en el trabajo o gestión humana porque sea demasiado delicada para solo dejarla en un primer auxilio psicológico. Entonces, siempre hay que caminar a través de los primeros auxilios psicológicos con ética, pero también con cuidado del otro y de mi cuidado mental y mi autocuidado frente a mi necesidad física y frente a mi necesidad emocional. Caro, ¿eso qué quiere decir? Resulta que es posible que cuando llegue una persona en crisis y exprese la situación por la cual esté atravesando, es probable que yo, que soy el que le estoy dando el primer auxilio psicológico, resulta que también estoy atravesando por la misma situación. Pregunta, ¿sería ético brindar el primer auxilio a una persona si yo estoy en las mismas condiciones? No, porque tú debes primero tener claridad y te estar tranquilo para poder brindar tranquilidad. No sacas nada estando intranquilo y intentándole darle tranquilidad a otra persona. Muchísimas gracias. Sí, resulta que sí. Entonces, desde allí también, cuando llega alguien, nuestra función como líderes, si estuviéramos brindando, si tuviéramos al frente una persona que nos dice, estoy mal, necesito hablar, pero en el momento en el que esa persona comienza a hablar y detectamos cuál es el tema en cuestión de que se va a desarrollar a través de esa conversación, si detectamos que es un tema que nosotros no tenemos resuelto, por el que quizás atravesamos y todavía nos está costando dejarlo atrás,
no está completamente cerrado para nosotros o actualmente atravesamos por lo mismo, lo más ético y lo más sano para mí como prestador del primer auxilio psicológico y para la persona que está en crisis es solicitarle que espere un momento y activar a otra persona que le pueda brindar ese primer auxilio psicológico. Entonces, desde allí no hay que temer, por el contrario, hay que hablar desde esa honestidad y desde esa capacidad. Desde allí es que se ejecuta nuestra capacidad de ser asertivos y de velar por nuestro propio autocuidado. Ahorita yo les preguntaba de la crisis y entonces alguien nos ponía una carita triste. Vamos a recordar las fases de una crisis. Primera fase, evento precipitante. Cuando nos llega la noticia, cuando no estamos esperando una situación, pero la situación se atraviesa en nuestra existencia y la consideramos como amenazante. ¿Qué podría ser? Recibir la noticia del fallecimiento de alguien, recibir la noticia de una enfermedad, recibir la noticia de me quedé sin empleo. Allí aparece el evento precipitante. O entramos en shock o entramos en negación. Esto no está pasando, aquí no sucede nada. Pero se empieza a generar un estrés. Acuérdense que el estrés es esa reacción que como ser humano se activa y esa subida de adrenalina y cortisol y por ende una activación física y mental que empieza a abrumarme como individuo y me empieza a afectar en mis entornos intralaboral y extralaboral. Segunda fase de la crisis, respuesta desorganizada. Allí entonces aparecen unas conductas que no tienen mucho sentido desde lo normal, pero que quien las está ejecutando lo hace desde esa necesidad de encontrar una existencia a lo que está pasando, de traer un poco de normalidad y de tratar de tener un poco de control acerca de lo que pasa. Respuesta desorganizada, ejemplo de respuesta desorganizada más bien, frente a COVID-19, ¿quién nos da un ejemplo de respuesta desorganizada? Algo que haya percibido en sí mismo o en otras personas, comportamientos raros, desorganizados, extraños, conductas extrañas, que pudiera haber percibido en sí mismo en otros frente a un momento de crisis. Pueden abrir el micrófono o escribirlo en el chat. Pues, buenas tardes. Yo considero que muchas personas al medio conocer un poco sobre el COVID no esperaron como unas indicaciones adecuadas, sino que cada uno tomó como una decisión. Y para muchos fuimos testigos de que muchas personas estaban comprando en exceso cosas que no eran necesarias para enfrentar la crisis. Muchísimas gracias por participar. Excelente ejemplo. Gracias, Andrés. Sí, claro, y por aquí también Diana nos dice que creer todo lo que dicen y se vuelve paranoico y en relación con lo que decía Andrés, y como ese efecto que se genera como de pánico colectivo y muchas veces también las personas viendo la actitud, el accionar, el comportamiento de las otras personas, digamos lo que muchas veces ¿cómo se dice? O sea, como que lo hacen que uno también actúe de esa misma manera. Entonces la otra persona está desesperada, entonces uno también se desespera, entonces desespera a otro, entonces eso se va volviendo así como una cadena. Entonces viene todo como relacionado en ese sentido. Muy bien, se llama así pánico colectivo, ese es el nombre, sí, súper bien. Pues Sí, discúlpame, te interrumpo, un aporte a nivel claro. personal en entrada de pánico, por ejemplo. Mi madre cuando comenzó esto de lo del aislamiento, le dijeron, ella vio en las noticias que pues el aislamiento iba hasta el 11 de mayo. Ella entendió que el aislamiento para las personas mayores de edad era hasta de 11 meses. Entonces entró en pánico. Y son cosas de que cuando hay algo que nos está sucediendo a nivel general, tú no tienes los 5 sentidos puestos en lo que te están diciendo y malinterpretas las cosas y te generas pánico y a toda tu familia. Muchas gracias por esa participación. Otro muy buen ejemplo de una respuesta desorganizada, entrar en ese estado de angustia, asustar también a otros o tener una respuesta de pánico colectivo. El primer ejemplo de la compra de víveres o de papel higiénico en exceso es un ejemplo supremamente claro
de respuesta desorganizada frente a una crisis. Tercera fase, la explosión. Allí entonces se pierde el control de las emociones o de los pensamientos o las conductas y se cae en conductas inapropiadas o conductas destructivas. Conductas inapropiadas, ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol o cigarrillo, para una persona que ya es un consumidor o para una persona que nunca ha consumido, pero decide que al estar en ese momento de pérdida del control, quiere encontrar un significado, dar un significado y calmar su angustia y su estrés a través del consumo. Otra conducta destructiva podría ser actos autopunitivos. ¿Qué podría ser eso? Cortadas o quemaduras que los seres humanos se autoinfligen. Claro, eso pasa, sí, ¿es solo en adolescentes? No, cualquier ser humano en un momento de crisis podría empezar a presentar conductas autolesivas. Entonces, desde allí es por eso que es supremamente importante hablar de salud mental y hablar de primeros auxilios psicológicos y empezar a reconocer que una crisis puede ser percibida como algo horrible, pero también es una oportunidad para aprender algo nuevo, para empezar a desarrollarse de una manera diferente y para poder comprender que una crisis abarca un momento supremamente crítico del ser humano donde es vulnerable y esa vulnerabilidad lo pone más de frente a la aparición o de un trastorno mental o de unas conductas destructivas. Otro asunto que podría presentarse son las conductas suicidas o las ideas suicidas. Claro, puede pasar, sí, puede pasar, independientemente de que ese ser humano que siempre ha sido tan claro, tan específico, tan sereno, lo haya sido, pero cuando llega la crisis se puede desbordar, podría suceder. Fase de estabilización. Por esa fase es por la que muchas personas ya se encuentran atravesando en este momento de crisis COVID-19. Algunos todavía están en la explosión. Otras personas ya están atravesando por la estabilización. En esa estabilización es donde comenzamos la aceptación de las circunstancias actuales. El entender que veníamos viviendo una vida diferente, que actualmente el mundo necesita algo distinto de nosotros, que todo se está transformando, se están transformando los seres humanos, las interacciones sociales, pero también los negocios y las transacciones, no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Desde allí entonces se empieza a entender un poco más qué es lo que sucede y a empezar a hacer una lenta proyección a futuro. Todavía es probable que exista miedo o que exista poca claridad con lo que va a suceder o que de una semana a la otra tengamos nuevas normas o nuevas instrucciones a seguir. Pero ya no estamos tan desestabilizados como en las fases anteriores. Y finalmente aparece la adaptación. En esa adaptación es cuando ya conciliamos entre lo que pasó como evento inicial de crisis y la realidad presente que tenemos como seres humanos. Allí es cuando tomamos el control y cuando iniciamos una proyección completa a futuro, habiendo desarrollado unas capacidades para poder adaptarnos a eso que la vida requiere de nosotros, ya sea porque sea una crisis circunstancial o porque sea la crisis grande COVID-19. Aquí entonces aparece algo, está apareciendo aquí en pantalla, se llama el protocolo ABCDE. Un protocolo ABCDE es un protocolo muy claro, muy específico para brindar unos primeros auxilios psicológicos. Claro, ¿esto de dónde sale? El concepto de primeros auxilios psicológicos es un concepto relativamente nuevo. Por allá en 2009 empezaron a hablar de primeros auxilios psicológicos, profundizar un poquito más. Por allá en mediados del 2000 se inició comentarios acerca de primeros auxilios psicológicos y se empezaron a plantear
unos elementos relacionados con primeros auxilios psicológicos. O sea que es un término que no es tan antiguo como otros, pero que no todas las personas los conocen. Este protocolo ABCDE, entonces, es lo que ustedes como líderes van a aprender para poder aplicar en caso de que algún ser humano, ya sea de su entorno laboral o extralaboral, entre en un momento de crisis y ustedes puedan prestar ese servicio de primer auxilio psicológico como primera intervención básica para que ese ser humano pueda contener, entender y transformar sus emociones frente al evento que lo esté abrumando. Como primera medida tenemos algo que se denomina la escucha activa. Seguida de la escucha activa, entonces viene algo que se llama el reentrenamiento en la ventilación. ¿A qué les suena a ustedes ese reentrenamiento en la ventilación? Pueden abrir micrófono o responder a través del chat. Apoyar como una respiración dirigida para que la persona a través pues, de ese proceso se vaya neutralizando un poco. Muy bien, muchísimas gracias. Ese reentrenamiento de la ventilación tiene que ver con la realización de ejercicios de respiración consciente para empezar a oxigenar de una manera diferente ese cuerpo y poder comprender mucho mejor esas emociones por las que se está atravesando y esos pensamientos que se están conformando. C, categorizar necesidades. D, derivación a redes. Y E, psicoeducación. Vamos entonces a pasar por cada uno de ellos. Primer paso, el paso A, se denomina la escucha. En ese momento de escucha, entonces es el primer momento en el que alguien se acerca a nosotros y entonces empezamos a aplicar. Listo, aquí vamos a escuchar a este otro ser humano. En ese momento de la escucha, entonces nosotros debemos tener en cuenta unos aspectos claves. Si la persona nos buscó directamente, la persona entonces ya nos conoce, pero podría ser que esa persona a quien buscó hubiera sido a otro líder. Damos un ejemplo, la persona buscó a Deini, pero resulta que en ese momento Deini no estaba disponible. Entonces Deini le dice a Helio, Helio, vení a brindar primeros auxilios psicológicos a Juanito. Desde allí, Helio y Juanito no se conocen muy bien, se han visto, Helio sabe en qué proyecto está Juanito, pero en realidad no han tenido mucho contacto. Primer paso en esa escucha activa, identificarse, expresar cómo me llamo, quién soy, qué cargo tengo dentro de la empresa y qué es lo que vamos a hacer, que es simplemente un momento de brindar una escucha denominada primeros auxilios psicológicos. Entonces, desde allí es supremamente importante esto. No podemos asumir que todas las personas de la empresa ya nos conocen. Podría darse otro caso, que ustedes no vayan a prestar ese primer auxilio psicológico dentro de la empresa, sino que pasara o que ocurriera una situación en su edificio y ustedes estuvieran simplemente ahí y a Helio le correspondiera brindar el primer auxilio psicológico a don Pedro del 305. Entonces desde ahí también debemos identificarnos, eso es lo primero que hay que hacer, decir quién soy, cómo me llamo, qué es lo que vamos a hacer para empezar a generar esa empatía con la otra persona que está en crisis. Invitar a esa persona a que se siente, si es posible, si estuviéramos frente a frente. Si estuviéramos a través de un medio tecnológico, entonces podría ser que ustedes estuvieran dando ese primer auxilio psicológico por teléfono o a través de una videollamada. Si es por teléfono o videollamada, pues ojalá fuera por videollamada para poder hacer una identificación de aspectos en la otra persona. Entonces también hacer lo mismo, invitar a la otra persona a que se siente, invitar a la otra persona a que traiga un vaso con agua, invitar a esa otra persona a que encienda la cámara para poder verse, para poder establecer un contacto y para
quien va a prestar el primer auxilio psicológico, poder identificar aspectos en ese otro que está detrás de la línea. Si fuera telefónico, tendríamos que centrarnos muchísimo más en una escucha y en una voz, en la voz de esa otra persona, y en aspectos como el tono de la voz de esa otra persona, la velocidad con la que ese otro ser humano está hablando, o el control de ese discurso de ese otro ser humano. Si hay un control o si se presenta verborrea, que es cuando salen todas las palabras atropelladas al mismo tiempo, y eso debe empezar a generar alarma, porque si toda la sesión, todo el momento se desarrolla de la misma manera, entonces eso sería un motivo de alarma para decir vamos a tener que solicitarle a gestión humana llegar a un segundo paso. Esto no se puede quedar solo con un primer auxilio psicológico. Entonces miren que es supremamente importante empezar a hacer esa detección de esas señales que la otra persona nos está brindando a través de su mirada, si es que lo estamos viendo a través de la cámara o si lo tenemos frente a frente, a través de sus expresiones faciales, a través de si presenta llanto o gritos, y hay un descontrol total de esa expresión verbal, o a través de ese tono y esa velocidad de su discurso. Listo, y por aquí Diana nos dice en el chat, es muy importante lo que estamos hablando ahorita, y lo positivo y el beneficio que tiene la respiración, porque ella dice que hacerlo consciente, como el ejercicio que hacíamos en la capacitación anterior, despeja la mente y puede tener más claridad. Entonces ahí, claro, ahí hay más calma de la persona, se despeja un poquito, entonces es importante también, como lo estamos mencionando, en esos primeros auxilios, poder invitar a la persona o dirigirla o guiarla para que pueda respirar y calmarse un poquito, porque digamos lo que si nosotros no le facilitamos también o no tenemos esa herramienta, esos recursos, entonces la persona va a empezar a alterarse más o a empezar a sacar ideas que inclusive pues pueden afectarle. Entonces también ahí dice que lo físico y los gestos al conversar también son muy importantes para poder detectar todos esos elementos y todos esos detalles. Muchísimas gracias, Diana, por esa participación, excelente. Sí, miren que aquí viene una cosa y ustedes podrán estar diciendo, pero bueno, ¿empiezo a escuchar o empiezo a respirar? El protocolo ABCDE es un protocolo que ustedes aprenden, pero que también tienen la posibilidad de modificar. Claro, ¿cómo así que modificar? Es supremamente sencillo. Cuando llega ese otro ser humano, y por eso les pregunté ahorita, ¿cuán buena consideran ustedes que es su capacidad de escucha? Esa capacidad de escucha no es solamente de que esas palabras ingresen a través de su conducto auditivo y que ustedes comprendan lo que el otro diga. Es también esa capacidad de hacer lectura de lo que el otro manifiesta a través de sus gestos, a través de sus ojos, a través de su boca, a través de sus manos, a través de su postura en general. Entonces, cuando hablamos de escuchar, también entonces debemos empezar a ser consciente que no solo se escucha por los oídos, también tenemos otras fuentes de percepción que nos entregan información fundamental. Claro, entonces, ¿qué primero, la escucha o lo de la respiración? Cualquiera de los dos, de acuerdo a lo que esté sucediendo. Si esa persona llegara completamente descontrolada, presentando llanto, o sin poder hacer un buen control de su discurso, entonces lo primero que tendríamos que hacer es brindar un momento para que la persona se calme, brindarle agua o decirle, por eso al principio les dije, hay que decirle al otro, si está a través de la cámara, que se prepare y vaya por un vasito de agua, porque ese es el momento en el que se lo va a empezar a tomar a sorbos lentos. Desde allí entonces lo más indicado sería iniciar con el ejercicio de respiración, invitar a esa otra persona a través de nuestra voz, si es que estamos al teléfono o si tenemos la cámara prendida, a través de nuestra voz tranquila y serena, invitarlo también a hacer juntos el ejercicio de respiración. Si no detectáramos
rasgos que nos dijeran esta persona está completamente desbordada, puede hablar, está calmada de una u otra manera. Entonces iniciaríamos escuchando activamente. Miren que todo depende de esa lectura inicial que ustedes realicen de esa persona que tienen al frente, ya sea frente a frente o ya sea a través de la cámara. ¿Qué se debe hacer o qué se debe decir? Siempre debemos asentir con la cabeza. Si tenemos, esa persona nos está viendo, ya sea frente a frente o frente a la cámara, asentir con la cabeza, no convertirnos en un perrito que mueve la cabeza constantemente, sino simplemente asentir e indicarle de esta forma a la otra persona que lo estamos escuchando, que le estamos prestando atención. Esa es una de las señales más básicas que le mandamos a otros cuando estamos en una interacción, en un intercambio de mensajes en el proceso de la comunicación. Importantísimo no distraerse. Entonces, acuérdense que les dije, esos minutos, esos 10 minutos, 15 minutos van a ser exclusivamente para esa otra persona que tenemos al frente. Evitar mirar el reloj o evitar mirar el celular. ¿Por qué? Porque desde allí lo que le estamos indicando a la otra persona es no me interesas o tengo algo más importante que hacer. Allí invalidaríamos esa emoción o ese discurso del otro. Entonces siempre es supremamente fundamental empezar a revisarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiendo yo a estar mirando el reloj cuando alguien está hablando demasiado y yo ya me empiezo como a fatigar o a desesperar? ¿Cuántas veces miro yo el celular y compruebo si tengo o no nuevos mensajes? Miren que en ocasiones estas son conductas repetitivas y muchas veces no tenemos conciencia de ellos, son inconscientes. Las empezamos a ser conscientes cuando empezamos a detectar que eso también hace parte de nuestro proceso de comunicación. ¿Qué no decir o qué no hacer? Juzgar a la otra persona, ahorita lo habíamos mencionado. Frases como, no deberías sentirte así, no deberías haberlo hecho de esa manera. Creo que yo lo hubiera hecho de esta manera. El hecho de contar una historia personal en ese momento, podríamos pensar que sería válido, pero resulta que ese es el momento y el protagonista es la otra persona. Nosotros, recordemos, somos simples canalizadores de la emoción. Entonces no es el momento para contarle nuestra experiencia de vida o nosotros cómo abordamos la misma situación si es que la hubiéramos atravesado por ella en algún momento. Frases que podríamos decir, esto debe ser difícil para usted, entiendo lo que usted me está diciendo. Desde allí, entonces, reafirmamos que escuchamos a ese otro, le hacemos entender verbalmente, pero también a través de nuestro gesto, a través de nuestra mirada, a través de el asentir con la cabeza. Pregunta para ustedes. Pueden abrir micrófono o pueden contestar por el chat. Yo voy a prender aquí mi cámara un segundito. Cuando ustedes están al frente del computador, cuando están en un espacio de reunión con otros, ya sea el cliente o ya sea su equipo de trabajo, ¿a qué parte del computador miran? Esa es la pregunta. Recuerden que puede ser por el chat o puede ser porque abran el micrófono y la respondan. Pero ¿a qué parte del computador miran? ¿En una videoconferencia con el cliente o personalmente, que uno esté mirando el computador y el cliente aquí? Muy bien, excelente pregunta. Cuando ustedes están en esa interacción con ese cliente o en una interacción con algún compañero o con otra persona de su espacio laboral, ¿a qué parte del computador miran? ¿Qué es lo que ustedes miran cuando están ahí frente a la cámara, cuando tienen la cámara encendida? Bueno, si entiendo la pregunta y partiendo de que tengo una videoconferencia con algún colaborador mío o el cliente, una videoconferencia, yo miro hacia la cámara
concentrándome como si la cámara fueran los ojos de esa persona. No me gusta mirar a los lados, que me vean mirando a otros lados, no. O sea, trato de mirarlo para darle la importancia que amerita esa conversación. Muy bien, muchísimo. ¿Quién nos habló ahí? Yo solamente veo una J y una M. Jesús David. Muchas gracias, Jesús. Resulta entonces que vos nos estabas dando esa respuesta correcta. Importantísimo empezar a ser consciente yo hacia dónde estoy mirando. Es probable que muchos de ustedes ya estén entrenados en mirar a la cámara, en mirar esa lucecita que está simplemente ahí al frente, en el costado, en la parte superior del computador. Pero es probable que otros no le presten atención a esa camarita y tiendan a hacer esto, a mirar hacia un lado, a mirar el celular, a mirar hacia otro ladito o a mirar a las otras personas que están conversando. Entonces, desde allí es supremamente importante, si estamos aplicando un primer auxilio psicológico a través de la pantalla, entonces tratar de, en algunos momentos, centrar nuestra mirada en la camarita, cosa que la otra persona se dé cuenta de que lo estamos mirando, y también en otros momentos alternar la mirada para poder percibir qué está haciendo la otra persona o cuáles son los movimientos faciales de esa otra persona que está al otro lado de la cámara. Entonces, desde allí, factor supremamente importante si estamos brindando un primer auxilio psicológico a través de una llamada virtual. Aquí entonces encontramos el qué hacer, presentarnos, describir qué hacemos, de dónde somos, si es que estamos brindando ese primer auxilio psicológico a alguien de la empresa, quien no nos conoce o a quien no conocemos. Pedir permiso para hablar con el otro es decirle al otro, ven que vamos a tener una conversación corta, invitar a esa otra persona a sentarse. ¿Qué no hacer? Invadir espacio vital de la víctima. Cuando hablamos de víctima, hablamos entonces de esa persona que está atravesando por la crisis. Hablar bruscamente, desde allí entonces importantísimo empezar también a prestar atención a nuestro propio tono de voz y a la propia velocidad de nuestra interacción cuando estamos entregando ese discurso al otro. Si tendemos a hablar muy rápido o si por el contrario tendemos a hablar muy despacio. Si tendemos a hablar de una manera brusca o a levantar la voz, o si por el contrario tenemos susto y la voz se nos empieza a quebrar y no tenemos un vaso de agua o un termo a la mano. Desde allí también importante, como prestador del primer auxilio psicológico, así como quien presta un primer auxilio físico, está armado con el botiquín. Para quien presta un primer auxilio psicológico, entonces también debe estar armado con un elemento fundamental y es el agua. ¿Para qué le va a servir el agua a cada uno de ustedes si tuviera que prestar un primer auxilio psicológico? Evitar eso, el agua sirve para primero refrescar a la otra persona y tranquilizarla. Muchas veces hay personas que para poder tranquilizarlas, primero que todo, pues se les da lo típico, un vaso de agua con azúcar, por ejemplo. Pero si uno carga agua, uno, es para evitar eso, que se quiebre la voz de la otra persona, se pueda hablar perfectamente. Y dos, cuando tú estés dando la idea, evitar también eso, que tú entres en el mismo estado que esté la persona y poder controlar también tu quiebre de voz. Súper bien, muchísimas gracias. Entonces, sí, cuando estamos brindando ese primer auxilio psicológico, no solo nos tenemos que asegurar de que la otra persona tenga agua, sino nosotros como prestadores de ese primer auxilio psicológico también prepararnos. No tenemos un botiquín, pero tenemos un termo. Entonces, desde allí, Caro, pero ¿y si no tengo? Importantísimo tenerla, y si no lo acostumbro, importantísimo empezar. ¿Por qué? Porque la voz de ustedes va a ser su herramienta o su elemento para poder impactar
positiva o negativamente en esa persona a la que le están brindando el primer auxilio psicológico. Entonces, su voz es un elemento fundamental y para poder mantener ese elemento fundamental al 100%, esas cuerdas vocales necesitan estar hidratadas. Caro, si yo me llevo un tinto, ¿qué dirían ustedes? ¿Haría la misma función? ¿Cumpliría con la misma función? No, el tinto tiende a acelerar a la persona, entonces no cumpliría eso. Más bien una bebida caliente sería una aromática. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, sí. Resulta que es probable que para ustedes el tinto sea la bebida de elección, para muchos de ustedes. Para otros pueden decir, uy, no, a mí el tinto no me gusta, no lo consumo. Pero resulta que a nivel general, ese tinto es lo que, o por lo primero que las personas tienden a escoger o a buscar en el momento en el que están teniendo una conversación con otra. Entonces, importantísimo que esa bebida por la que sea de nuestra escogencia, sea el agua o si tenemos a la mano, a nuestro alcance, entonces una aromática, ya sea para nosotros, para esa otra persona que está recibiendo el primer auxilio psicológico o para ambos. Un aguardiente. Un aguardiente, ¿será que se aplica? No, el juguito de guarapo de piña de un No, se pone a compañero por llorar, ahí. se pone a llorar los dos, con aguardiente se pone a llorar los dos. Muy bien, resulta entonces que aquí ven una cosa importante, aguardiente, depresor del sistema nervioso central. Si alguno de los dos ya estaba afectado, si yo como prestador del primer auxilio psicológico ya estaba ansioso y si la otra persona ya estaba angustiada y ya estaba en un estado de descontrol emocional, ese aguardiente lo que va a hacer es apagar ese sistema nervioso central, deprimir ese sistema nervioso central. Entonces, no sería de gran ayuda. Por el contrario, no aportaría. El guarapo de piña que dice el compañero. El guarapo de piña, ¿ustedes dónde compran ese guarapo de piña? En la terminal. ¿Quién nos hablaba de guarapo de piña? Jesús. Era Jesús. Elio lo vende. Elio lo vende. ¿Cómo así? Elio lo hace, hay que comprarlo. Elio lo hace. Le tienen que comprar a Helio, ¿cómo así? Chicos, entonces, importantísimo, agua, eso lo van a tener a la mano, agua, listo. Señales de desorientación y agobio. Las señales de desorientación y agobio, entonces, son esos aspectos por los que ustedes deben prestar atención. Entonces, parte del kit de un prestador de primeros auxilios psicológicos, el agua o la bebida caliente aromática. Segundo, algo donde escribir. Podría ser una libreta, una hojita o el mismo celular, pero solo para tomar nota de lo que está sucediendo. ¿Por qué, Caro? ¿Por qué necesito tomar nota? Porque es probable que lo que esa persona nos diga algo importante, diga algo que no retengamos a nivel mental o estemos revisando esas señales de desorientación y de agobio y empiece a preocuparnos porque hayan muchas señales y necesitemos entonces, al finalizar ese espacio, solicitar un acompañamiento extra para esa persona, ya sea porque sea dentro de la empresa o por fuera de ella. Ojos cristalinos o mirada ausente o perdida. Desde allí, entonces, es por eso importante tener la cámara prendida, independientemente de que yo diga, ve, no me he peinado, no, qué pereza, prender la cámara, que todos me vean, porque sé que hay muchos compañeros que todavía tienen esa idea en relación a la cámara. Entonces, desde allí, importante, esa prendida de la cámara es para darle confianza y seguridad al otro, pero también para poder detectar esas señales que son de importancia. Ausencia de respuesta a preguntas. Caro, ¿y yo cómo voy a detectar eso? Supremamente sencillo, haciendo preguntas clave, básicas, específicas. Steven, ¿puedes abrir tu cámara? Se nos voló Steven. Elio, ¿estás por ahí? Señora. ¿Puedes abrir tu cámara un segundo? Estoy despeinado, pero bueno. No importa, no importa.
Cuéntame. Súper, excelente. Elio, ¿puedes subir la mano derecha? Mi mano derecha, ok. Súper, muchas gracias. Eso era. Mil gracias, ahorita sí la puedes cerrar. Pregunta. Listo. Mil gracias, Elio. Pregunta clara y sencilla. Elio, ¿qué hizo al brindarle esa pregunta? Hacerlo y simplemente levantar la mano. Pero cuando estamos en un momento de entregar un primer auxilio psicológico y empezamos a hacer esas preguntas sencillas o dar esas órdenes sencillas, levanta tu mano izquierda, tócate la oreja derecha y esa otra persona no lo hace, no responde. Entonces, desde allí, por eso es que necesitamos nuestro papelito, nuestro lápiz y papel o nuestra celular para tomar nota, porque esto ya empieza a darnos cuenta de que la otra persona no está prestando atención completa o hay algo que está fallando a nivel de su cognición. Entonces, desde allí se ejecutan preguntas sencillas o se le dan órdenes verbales muy claras y muy sencillas a la otra persona. Podrían haber respuestas desorganizadas o comportamientos desorganizados o llanto desconsolado o gritos. Sí, podría haber esta respuesta. Entonces, desde allí, importante evitar aspectos como deja de llorar, cálmate, esa es otra palabra clave que no hay que decir en ese momento. Por el contrario, entonces hay que invitar al otro. Vas a tomar tu vaso de agua y vas a empezar a ingerirla con sorbos pequeños. Miren que es completamente diferente a decirle al otro ser humano, cálmate y tómate tu vaso con agua. Comportamiento agresivo, hiperventilación o movimiento mecedor. Entonces allí es donde le prestamos atención a la respiración de ese otro. Movimiento mecedor, si esa persona la estamos viendo a través de la cámara o la tenemos frente a frente y notamos que está haciendo un movimiento de atrás hacia adelante, pero pareciera ser completamente inconsciente, entonces allí lo llamamos un movimiento mecedor. Reacción física incontrolable, podría ser que la persona no puede estar sentada ni parada, como que siente mucho calor, como que no sabe ni qué es lo que quiere hacer, desde allí también es una señal de desorientación. O si esa persona nos está expresando completa incapacidad o si se está sintiendo muy preocupado, si está verbalizando, si está haciendo unas verbalizaciones supremamente específicas en relación a la incapacidad que tiene o la preocupación que tiene, o si nos expresa que ha tenido pensamientos suicidas. Entonces miren que desde allí también debemos prestar alta atención a todas estas señales, no solamente unas verbalizaciones, sino también unas señales físicas, unas señales de comunicación no verbal. Chicos, hay un micrófono abierto. Revisen porfis quién lo tiene abierto. Reentrenamiento en la ventilación. Allí es entonces cuando le enseñamos a la persona y le decimos, bueno, vamos entonces a respirar. Allí entonces le damos una breve explicación acerca de cuán importante es respirar. Ese respirar influye en nuestras emociones, ese respirar influye en nuestros pensamientos y ese respirar influye en el manejo de nuestro estrés. Y en que lo que hace que el estrés se detone, lo que se eleve en nuestro cuerpo, que se denominan las hormonas adrenalina y cortisol, empiecen a bajar progresivamente. Entonces, ese es el foco de ese momento de respiración. ¿Qué debemos decirle a esa persona en ese momento? Listo, vamos entonces a ensayar a respirar y a respirar diferente. Nos vamos a centrar en inhalar, en respirar, en exhalar y en esperar un momentico con los pulmones vacíos. Ejercicios para reentrenar la ventilación hay muchos. Ustedes pueden escoger el que mejor les parezca. ¿Qué ejercicios existen? Existe el ejercicio de respiración 4x4, ahorita lo mencionaba alguien al principio. Ayer hicimos un ejercicio de respiración. Sí, de hecho, ayer hicimos un ejercicio de respiración. Todos ustedes conocen el ejercicio de respiración 4x4. Pueden abrir micrófono o contestar en el chat.
Sí, por aquí en el chat nos dicen que no lo conocen, por aquí tampoco, nos dicen que no. A ver si me acuerdo. Los primeros conteos de 4 es para que tomemos el aire y lo mantengamos ahí. El segundo conteo de 4 es para que expulsemos el aire y hasta ahí me acuerdo, 50%. Ah, eso está muy bueno, ese 50%, súper. Vamos entonces a repetir este ejercicio porque necesitamos que si ustedes lo van a practicar con alguien a quien le van a entregar un primer auxilio psicológico, ustedes deben tenerlo supremamente claro. Voy a prender entonces por aquí para retomar ese ejercicio de respiración consciente. Este entonces se denomina el ejercicio de respiración 4x4. ¿Por qué se llama así? Porque hacemos un conteo, nuestro compañero nos lo dijo súper bien, y tomamos el aire en 4 tiempos, sostenemos el aire en 4 tiempos, exhalamos el aire en 4 tiempos y esperamos un momentico sin aire, simplemente nos quedamos quietos. ¿Listo? Cuando hacemos esa respiración consciente, entonces ayer les enseñaba respiración diafragmática, quizás en ese momento cuando tengamos a alguien de frente que esté en crisis, probablemente no vaya a concentrarse mucho en que va a llevar su aire hasta el estómago, pero la importancia de esto es que ustedes a través de esa explicación clara que le dan a esa otra persona, entonces esa persona se conecte con su respiración. Vamos entonces a recordar el ejercicio que hicimos ayer para aquellos que lo conocen, que lo conocieron ayer y que lo practicaron, y para aquellos para los cuales el ejercicio es completamente nuevo, entonces lo vamos a hacer. Postura de un ejercicio de respiración consciente siempre va a ser ambas piernas en el piso y la espalda recta. La espalda puede estar pegada de la silla o despegada, simplemente sin tener apoyo en la parte de la espalda. Piernas en el piso, sin cruzar, supremamente sencillo. Si tuviéramos a esa persona allí al frente, entonces podríamos decirle, te vas a imaginar que tu estómago es como si fuera un globo. Yo por aquí les tengo un globo. Vamos a imaginarlo así. Este es el estómago. Y resulta que cuando respiramos, el aire debe ingresar a través de la nariz, debe pasar y bajar y llegar hasta el estómago. Y nuestra misión va a ser inflar el estómago. Entonces, desde allí empezamos a darle esa explicación a la otra persona. Le podemos dar ese ejemplo de la bomba, o si tenemos una bomba así como yo, entonces también podemos ser un poco más específicos y mostrarlo. En el ejercicio de respiración 4x4, 1, importantísimo, inhalar, ¿por dónde? Por la nariz. Allí debe quedar supremamente claro. No vamos a inhalar por la boca, vamos a inhalar por nuestra nariz. En el primer momento, en el primer conteo de 1 a 4. Segundo conteo, simplemente vamos a sostener el aire, lo vamos a dejar guardado. Tercer conteo, vamos a expulsar el aire, lo vamos a sacar, vamos a desinflar completamente esa bomba y el aire va a salir. ¿Por dónde? Por nuestra boca. Cuando ese aire sale por la boca, entonces debemos hacerlo con fuerza, sin inflar los cachetes. ¿Listo? No necesitamos cachetes inflados. Yo entonces les voy a hacer el conteo. Ustedes van a aplicar el ejercicio. Conteo número 1, 1, 2, 3, 4. Ustedes van a estar inhalando por la nariz. Conteo número 2, 1, 2, 3, 4. Ustedes van a quedarse quietos y van a sostener. Conteo número 3. Ustedes van a expulsar el aire por la boca. Y conteo número 4. Se van a quedar ahí quietecitos y luego vamos a volver a iniciar. Voy entonces a apagar por aquí. Los ojos, importante, Caro, la persona debe cerrar los ojos, o yo debo cerrar los ojos cuando estamos haciendo el ejercicio.
No necesariamente. Hay personas a las que no se les gusta, no se sienten cómodas cerrando los ojos al hacer un ejercicio de estos. Entonces, también de eso se trata, no ser invasivo. ¿Qué le podemos explicar? Puedes dejar tus ojos cerrados o los puedes tener abiertos y simplemente fija la atención en un punto específico del espacio donde estés. Asimismo, ustedes lo van a hacer. Si quieren, cierran los ojos o si no, los dejan abiertos, centrando su atención en un punto fijo. Yo entonces voy a hacerles el conteo y ustedes simplemente van a dejar llevar esa respiración, inhalando, sosteniendo, exhalando y esperando. Inicio entonces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inhalan y exhalan normal. Van a regular esa respiración. Y de nuevo, entonces, comienzo el conteo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inhalan y exhalan normal. Y vamos con el último. Súper concentrados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Súper bien. Van entonces a respirar ahora normal. Los que tenían los ojos cerrados los van a abrir. Caro, si a mí se me olvida ese 4x4, yo no me concentro en ese conteo. Entonces no importa, podemos hacer una alteración del 4x4. Podemos simplemente dejarlo en 3 conteos o simplemente inhalar, exhalar y esperar. O simplemente contar, inhalar contando hasta 3 y exhalar contando hasta 3. Miren que desde allí también depende esa práctica de ustedes del ejercicio de respiración consciente, ya sea el 4x4. Ayer alguien recordaba que en otro momento habíamos hecho el ejercicio 4-7-8. También es otro ejercicio de respiración, o ya sea porque estamos contando de 1 a 10, que es uno de los básicos, o ya sea porque inhalamos en 3 conteos y exhalamos en 3 conteos, que también se hace mucho más básico y de fácil recordación. Pero el éxito de ese reentrenamiento en la ventilación es que ustedes también lo practiquen, y esa práctica debe ser cotidiana. Vamos a volver por aquí a compartir. Paso C, categorización de necesidades. ¿Ahí qué hacemos? Entonces allí es cuando ayudamos a esa otra persona a que jerarquice lo que necesita, que le ponga un orden a esa situación, y si necesitara algo, a poner en un listado qué necesita cubrir primero o de qué necesita, en qué necesita centrarse primero. Caro, ¿allí qué podría ser? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo claro en COVID-19. Tengo una dificultad muy grave, tengo una deuda muy grande, estoy muy asustado por esta deuda, entré en crisis, llamé a mi líder. Y entonces allí mi líder escucha activa. Paso 2, me entrenó en la respiración. Paso 3, bueno, venga entonces Juanito, vamos a empezar a revisar y usted va a empezar a decidir qué es lo que necesita cubrir primero. No, yo necesito un apoyo desde lo legal porque, no sé, yo creo que estoy metido aquí ya en una dificultad. Listo, apoyo desde lo legal. No, yo lo que necesito, tengo esta deuda, pero es que tampoco tengo cubiertas mis necesidades básicas, yo no tengo que comer hoy. Entonces, desde allí, lo primero en esa lista de categorización de necesidades sería cubrir esas necesidades básicas.
Cuando hablamos de una condición familiar, es también empezar a indagar qué red de soporte, qué red de apoyo, de ayuda tiene ese colaborador. En ocasiones tenemos colaboradores que viven solos, que no tienen familia o que sus familias se encuentran en otras ciudades. Entonces, allí en esa categorización de necesidades, también empezamos a detectar cuál es esa situación del colaborador, a preguntar en caso de que lo desconozcamos. Derivación a red de apoyo. Entonces, ¿quién es esa red de apoyo? Una parte de la red de apoyo podría ser el líder. ¿Por qué? Porque puede que yo no sea el líder de esa persona y que la situación tenga que ver con un aspecto laboral por el cual yo no voy a poder tomar decisiones ni voy a poder apoyar más allá del primer auxilio psicológico, pero probablemente el líder de esa persona podría entonces brindar un apoyo posterior. Entonces, una parte de la red de apoyo podría ser el líder, una parte de la red de apoyo podría ser gestión humana, una parte de la red de apoyo podría ser un servicio de emergencia, el 123, las situaciones de violencia intrafamiliar, entonces hay que darle a esta persona la línea para que llame y para que solicite atención y orientación psicológica en ese tema específico, violencia intrafamiliar. Eso es derivar a redes de apoyo, es empezar a buscar quién podría ser el más apto o que podría brindar un apoyo posterior a ese ser humano. Finalmente se habla de una psicoeducación. Cuando estamos en ese momento de crisis, entonces vamos a imaginarnos que la persona está pasando por una crisis, es un duelo, es una pérdida, perdió a su mascota. ¿Cómo se entrena en psicoeducación? Entonces allí es donde le explicamos, en los próximos días te vas a sentir bastante triste, es probable que percibas miedo, es probable que no quieras salir a la calle, es probable que pierdas interés en lo que antes tenías mucho interés, es probable que pierdas también tu apetito. Hablar de estrategias de afrontamiento positivas, allí es donde si tenemos el conocimiento, entonces hablamos acerca de unas estrategias de afrontamiento positivas o desmentimos mitos en relación a ese tema específico. Claro, yo no sé nada de duelo, pues yo no tengo idea, yo lo único que le contesté fue que ya su mascota era un angelito en el cielo de los perros. Entonces desde allí también debemos tener algo en cuenta. Si yo no tengo como líder, como persona que está brindando el primer auxilio psicológico, la capacidad para brindar psicoeducación, si desconozco del tema, si no me siento preparado, entonces lo que voy a hacer es simplemente omitir ese pedacito y quizás activar a otra persona, si habláramos de un colaborador, activar a gestión humana para que gestión humana pudiera recoger información, enviarle a la persona o brindar esa psicoeducación desde esa parte de gestión humana o seguridad y salud en el trabajo, que pudieran estar quizás un poco más enteradas o saber un poco más acerca del tema. Entonces, cuando aplicamos un primer auxilio psicológico en esta psicoeducación, si no sabemos, es mejor no profundizar. Cuando tenemos claridad sobre el tema, podemos brindar unas pautas específicas, unas pautas claras, si tuviéramos información sobre ese tema. Desde allí, en esa psicoeducación, entonces también es donde le reforzamos a la persona la idea de que lo que está sintiendo por lo que está pasando es perfectamente normal. El sentirse desbordado, el sentirse ansioso, el sentirse triste, el sentirse con rabia o con miedo son emociones perfectamente normales, pero también requiere de esa persona una necesidad de buscar el apoyo y empezar a trascender esas emociones, empezar a aplicar estrategias de afrontamiento, ya sea a través de la oración, ya sea a través de la meditación, ya sea a través de la búsqueda de apoyo psicológico o psiquiátrico, si aplicara, ya sea a través de la búsqueda de apoyo médico, si la situación estuviera relacionada con algún factor físico. Entonces desde allí es también donde impulsamos a ese otro ser humano a esa búsqueda de apoyo, al que no está solo, pero que también se necesita
abrir a otras personas, abrir a otras redes diferentes que pueden brindar un apoyo secundario más allá de un apoyo básico que sería el primer auxilio psicológico. Chicos, pregunta. ¿Qué se llevan o qué aprendieron ustedes hoy de este espacio? ¿Han estado callados por un ratico? La última pregunta es esa. ¿Qué me llevo de este espacio? ¿Qué aprendí? ¿Qué me puso a pensar este tema de primeros auxilios psicológicos? Pueden abrir